Esta vez aparezco para decirte que se me ocurrió grabar estos audios porque a mí me sirve mucho escuchar este tipo de cosas. Libros grabados por personas, clases, audios de programas de filosofía, de psicología, de ciencia, de educación. Escuchar en el colectivo, escuchar mientras camino, mientras espero, mientras me duermo. Entonces pienso que quizá haya algunas otras personas a las que les pueda servir tanto como a mí para estudiar. Estoy grabando videos y publicándolos en YouTube. En alguno de los audios lo comento porque el, el cupo para las grabaciones de SoundCloud se me acabó y el precio del servicio premium me pareció excesivo, la verdad. Entonces prefiero hacer estos videos de YouTube, que son gratuitos, y contarte que si vos querés bajarte el audio, podés hacerlo con cualquier programa disponible, gratuito, que ande por ahí. Si no sabes hacerlo, me avisás, me escribís un comentario, hasta podemos hacer un tutorial y puedo recomendarte cuál es el programa que uso yo para hacerlo. Esto es para retirar el audio de un video de YouTube. Y si tenés ganas de escucharlo en el teléfono y no tenés ninguna aplicación que te convenza o que sepas usar, lo que yo hago es subirlos a una carpeta en Google Drive, porque además podés escuchar ese archivo en el teléfono, el archivo de audio, pudiendo hacer otras cosas en el teléfono o teniéndolo en reposo, ¿no? Viste que si pones un video de YouTube tenés que tener el teléfono encendido y se gasta mucha batería. Bueno, en el caso del archivo de audio de Google Drive, un MP3 cualquiera que subís a una carpeta en Google Drive, eso no pasa. Puedes escucharlo con tranquilidad, sin gastar batería y pudiendo utilizar otras funciones del teléfono. Ten en cuenta también que a lo mejor tu atención no resiste escuchar particularizadamente cada palabra del audio, pero podés volver a escuchar. Mi experiencia me dice que lo que no escuchás una vez, a lo mejor lo escuchás otra. Permitite distraerte, concentrar tu atención en otra cosa que pasa cuando uno está en la calle, además el ruido y cosas que nos llaman la atención, pensamientos que se nos cruzan, asociaciones que hacemos con lo que escuchamos. Esto nos distrae, no pasa nada. Lo volvés a escuchar otro día y seguramente vas a escuchar algunas cosas que no escuchaste y así vas incorporando la información con calma. Si esto te interesa y te parece que a alguien más le puede interesar, compartilo, ponele me gusta, comentá y que esto se difunda. Hola, sigo leyéndote El Camino del Ser de Carl Rogers. Empezamos la tercera parte, cuyo título es El proceso de educación y su futuro. Esta parte tiene 2 capítulos. El título del primero es Más allá de la línea divisoria. ¿Y ahora hacia dónde? En este capítulo me he concentrado en varios tópicos relacionados con la educación humanística. El material ha sido extraído de conferencias que di a grupos educativos entre 1972 y 1979. Si bien subrayo el progreso innovador realizado, de ningún modo olvido la tendencia actual hacia lo conservador y lo tradicional. Uno de los elementos de los que me ocupo es el aspecto del poder en la educación, que he tardado mucho tiempo en reconocer. Han tenido que transcurrir muchos años para comprender por qué mis escritos, así como mi forma de orientar y de enseñar, eran tan polémicos. Solo últimamente me he dado cuenta de la amenaza que representan mis ideas.
En el caso de ser aceptadas, su efecto real es el de reducir el poder de los terapeutas o profesores. Dejarían de tener, entre comillas, poder sobre otros individuos. En este capítulo intento aclarar la amenaza que el enfoque personalizado en la educación supone para la administración, el profesorado e incluso los estudiantes. También aporto nuevas y emocionantes pruebas de la investigación que demuestran la eficacia de la vía humanista en la educación. Me desconcierta el hecho de que la copiosísima investigación de David Aspey, Flora Roebuck y sus colaboradores haya pasado prácticamente desapercibida en los círculos educativos. Me pregunto si eso se debe a que ellos están realizando algún tipo nuevo de investigación por su cuenta o a que una vez más hayan los resultados excesivamente amenazadores. No lo sé. Al final del capítulo aventuro mi imaginación hacia las posibles fronteras nuevas del aprendizaje y en particular de la investigación. Mis ideas sobre el tema son bastante, entre comillas, extraordinarias y puede que sorprendan a algunos lectores. Dejemos que el capítulo hable por sí solo. Título: Cruzando la línea divisoria. Estoy convencido de que la forma de aprender innovadora, humanista y experiencial, tanto si tiene lugar como si no lo tiene dentro de las aulas, se está instaurando y tiene futuro. Por consiguiente, no voy solo a quejarme de lo que ocurre en la educación, sino que hablaré del futuro. Hemos cruzado ya la línea divisoria. Permítanme que me explique. Cuando los primeros exploradores y pioneros se lanzaron hacia el oeste, siguieron el curso de los ríos y de las vías fluviales. Durante mucho tiempo viajaron contracorriente, cada vez con mayor dificultad, al adentrarse primero en las colinas y después en las montañas. Entonces llegaron a una zona divisoria. El camino era todavía muy duro y los ríos no eran más que riachuelos, pero comenzaron a desplazarse a favor de la corriente, cuyo caudal crecía para irse convirtiendo en grandes ríos. Había ahora fuerzas importantes trabajando a su favor y no como antes contra ellos. Creo que este es el punto donde nos encontramos hoy en la educación. Hemos cruzado la línea divisoria. Ahora, en lugar de un simple puñado de pioneros, nos encontramos con un movimiento de flujo creciente encaminado a una educación más propia de los seres humanos. Todas las ciudades cuentan con sus escuelas alternativas, escuelas libres y aulas abiertas. A nivel universitario, sigo recibiendo cartas de profesores de astronomía, matemática, ingeniería mecánica, francés, química, biología, psicología e inglés, en las que me hablan de sus pasos a tientas encaminados a otorgar libertad de aprendizaje a los estudiantes y de los emocionantes resultados obtenidos. Se concede incluso mérito académico por lo que se aprende fuera de las aulas. Existen también otras facetas. Formo parte de un programa al que han asistido 900 profesores de medicina, destinado a la humanización de la educación médica, que ha entrado ahora en la fase de pedir la ayuda de especialistas que colaboran en la implementación de su objetivo en sus facultades respectivas. Entre los proyectos que están germinando hay Universidades sin Muros,
programas de estudio independiente y centros de estudios superiores que otorgan mayor autonomía a los estudiantes. Formamos una corriente con la que hay que contar en la educación norteamericana. Título: La política del poder. Si bien el estilo humano de educación se está aposentando, no es, ni mucho menos, el que prevalece en la actualidad. Por tanto, me gustaría examinar dos polos opuestos de nuestros métodos educativos y la política implícita en cada uno de ellos. Antes de proseguir, debo aclarar lo que entiendo por, entre comillas, política. No me refiero en absoluto a partidos políticos ni a organizaciones gubernamentales. Utilizo la palabra en el sentido contemporáneo. Se oye hablar de la política familiar, de la política de la psicoterapia o de la política sexual, y en este sentido actual el término política, a mi entender, hace referencia al poder o control en las relaciones interpersonales, así como al punto hasta el cual una persona se esfuerza para alcanzar dicho poder o abandonarlo. Está relacionado con la forma de tomar decisiones. ¿Quién las toma? ¿Dónde está el lugar o centro de poder en el que se toman las decisiones? A la política atañen las consecuencias de las acciones orientadas hacia el poder para los individuos o los sistemas. Este es, por consiguiente, el sentido en el que utilizo dicho término. Título: El método tradicional. Si pensamos en las características políticas de la educación, el método tradicional se encuentra en un extremo del espectro y el enfoque personalizado en el otro. Creo que a todos los sistemas educativos y pedagógicos les corresponde algún lugar en esta escala. Puede que deseen reflexionar sobre cuál sería el suyo o el de su departamento o el de su institución en dicho espectro. En primer lugar, examinemos la educación convencional tal como la hemos conocido desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Describiré, a mi entender, sus principales características según la experiencia de alumnos y profesores. 1. Los maestros son los poseedores del conocimiento y los alumnos los supuestos receptores. Los profesores son los expertos, los conocedores de sus respectivos campos. Los estudiantes deben permanecer atentos, prontos a utilizar el lápiz y la libreta a la espera de que se les imparta la sabiduría. Existe una enorme diferencia entre el nivel social de los profesores y el de los alumnos. 2. Las clases o conferencias o algún medio de instrucción verbal constituyen el camino principal para la transferencia de conocimientos a los receptores. Los exámenes miden hasta qué punto los estudiantes los han recibido. ¿Por qué la clase o conferencia se considera el principal medio de instrucción? Es un misterio para mí. Tenían sentido cuando todavía no se publicaban libros, pero su lógica actual es prácticamente inexplicable. El creciente énfasis de los exámenes es también misterioso. No cabe duda de que su importancia ha aumentado enormemente en los Estados Unidos en las 2 últimas décadas. 3. Los profesores son los poseedores del poder, los alumnos los que obedecen.
Entre paréntesis, los administradores también poseen poder y tanto los profesores como los estudiantes obedecen. El control se ejerce siempre hacia abajo. 4. La autoridad como forma de mando es la política aceptada en el aula. A los nuevos profesores frecuentemente se les aconseja que, abre comillas, procuren hacerse con el control de los estudiantes desde el primer día, cierra comillas. La figura de autoridad, el instructor, es esencialmente la figura central en la educación. Puede que inspire una enorme admiración por sus inagotables conocimientos o un profundo desprecio, pero el profesor es siempre el centro. 5. La confianza es mínima. Lo más notable es la desconfianza del profesor para con los alumnos. A los estudiantes no se les puede suponer capaces de trabajar satisfactoriamente sin una vigilancia y un control permanentes por parte del profesor. La desconfianza de los estudiantes para con el profesor es más difusa. Desconfían de sus motivos, de su honradez, de su ecuanimidad, de su aptitud. Puede haber una excelente relación entre un profesor ameno y el público a quien satisface. Se puede sentir admiración por el instructor, pero la confianza mutua no es jamás un ingrediente perceptible. 6. Los súbditos, entre paréntesis, los estudiantes, son más susceptibles de ser gobernados si se les somete a un estado de temor constante o intermitente. Hoy en día no se suele aplicar el castigo físico, pero la crítica y la ridiculización en público, así como el miedo constante del estudiante a suspender, aplazar, ejercen un poder todavía superior. En mi experiencia, el estado de temor tiende a aumentar cuanto más avanza el estudiante en su carrera, porque tiene más que perder. En la escuela primaria, el individuo puede ser objeto de burla o ser considerado un bobo. En la secundaria existe el temor adicional a no graduarse, con las consiguientes desventajas vocacionales, económicas y educativas. En la universidad se magnifican e intensifican las consecuencias. En los doctorados, el patrocinio de un solo catedrático brinda una oportunidad todavía mayor de que el castigo sea extremo a causa de cualquier capricho autocrático. Son muchos los estudiantes a quienes no se ha otorgado el doctorado por haberse negado a obedecer o a satisfacer todos los deseos de su catedrático. Su situación es análoga a la de un esclavo, supeditado al poder de vida o muerte por parte de su amo. 7. La democracia y sus valores son ignorados y despreciados en la práctica. Los estudiantes no participan en la elección de sus objetivos individuales, del programa, ni de la forma de trabajar. Alguien los elige para ellos. Los estudiantes no tienen voz ni voto en la elección del profesorado ni en la elaboración de la política educativa. A su vez, los profesores generalmente tampoco pueden elegir a los oficiales de la administración. Además, tampoco suelen participar en la elaboración de la política educativa. Esto contrasta violentamente con todo lo que se enseña sobre las virtudes de la democracia, la importancia del mundo libre y todo lo demás. La práctica política de la escuela está totalmente en pugna con lo que se enseña. Se les dice que la libertad y la responsabilidad son características gloriosas de nuestra democracia
en unas circunstancias en las que experimentan una carencia total de poder, un mínimo de libertad y prácticamente ninguna oportunidad de elección ni de desempeñar responsabilidad alguna. 8. No hay lugar para personas completas en el sistema educativo, solo para sus intelectos. En la escuela primaria, la curiosidad desbordante y el exceso de energía física característicos de un niño normal son reprimidos y, a ser posible, suprimidos. En la secundaria, el interés primordial de los estudiantes, el sexo y las relaciones físicas y emocionales que conlleva, se ignora casi por completo y no se trata jamás como un área principal del aprendizaje. Hay poco lugar para las emociones en la escuela secundaria. En la universidad la situación es todavía más extrema. Lo único que interesa es la mente. Si creen que estas ideas han desaparecido o que exagero en este respecto, fijémonos tan solo en lo que publicó Los Angeles Times el 13 de diciembre de 1974. Resulta que la Universidad de California, que abarca las universidades estatales de Berkeley, la de California en Los Ángeles y otras, luchaba para mantener a John Vasconcellos, legislador estatal, alejado de todos los comités relacionados con la elaboración de política universitaria. Durante los 3 años anteriores, Vasconcellos había dirigido con distinción un estudio legislativo de la educación superior. ¿Por qué no quieren que esté relacionado con la política universitaria? Porque es partidario de 2 cambios. En primer lugar, propone que se dedique una parte del presupuesto a programas educacionales innovadores, a lo que se oponen rotundamente los funcionarios de la universidad. Pero la razón más importante de la oposición, según el doctor J. Michael, vicepresidente de la universidad, es que sea partidario de incluir aprendizajes, entre comillas, afectivos y cognoscitivos. Según Michael, abre comillas, creemos que el conocimiento existe por separado y aparte de cómo se sienta una persona, y que los conocimientos acumulados por la humanidad son cognoscitivos. Pueden ser transmitidos, enseñados y aprendidos, y su persecución constituye la investigación académica. Nos da la impresión de que Vasconcellos estaría dispuesto a abandonar el aprendizaje cognoscitivo o por lo menos reducir su importancia a un nivel inaceptable para los intelectuales. Cierra comillas. Vasconcellos respondió que valora las aptitudes cognoscitivas, abre comillas, pero que además cree que el componente afectivo y emocional es terriblemente importante, cierra comillas. Cree que las aptitudes cognoscitivas deberían combinarse con un mejor conocimiento de sí mismo y de la conducta interpersonal. La política de esta polémica es fascinante. El vicepresidente se aferra claramente a la teoría de la jarra y el tazón, según la cual el profesorado está en posesión del conocimiento puramente intelectual y erudito para ser transferido a los recipientes pasivos. Tal es la amenaza de cualquier posibilidad de cambio para el doctor Michael, que se opone a toda innovación del proceso educativo. Pero lo más amenazador es la idea de que tanto los profesores como los estudiantes son humanos en la forma de experimentar el componente emotivo de todo conocimiento. Si se reconociera este hecho, aunque solo parcialmente,
los estudiantes y los profesores estarían en un nivel más igualitario y la política de dominación se vería debilitada. Esta es la actitud de un alto funcionario de uno de los principales sistemas universitarios en 1975. Se opone a la innovación, se opone al aprendizaje de la persona completa. Esta imagen tradicional de la educación es excesivamente común. Estoy seguro de que todos lo hemos visto y experimentado. Sin embargo, ahora ya no se considera que sea el único sistema de educación posible. La orientación humanista y personalizada ha realizado un gran progreso. Por ello, merece que se describan sus principales características en la práctica. En el intento que figura a continuación, no pierdo de vista la política de dicha empresa. Título: Aspectos fundamentales de un centro de aprendizaje personalizado. El primer fundamento es una condición previa indispensable. Los demás son características que pueden ser experimentadas u observadas en las escuelas primarias, secundarias o universidades donde haya arraigado la educación humanista. 1. Condición previa. Los líderes o personas a quienes se perciba como figuras de autoridad en dicha situación deben sentirse lo suficientemente seguros de sí mismos y de su relación con los demás para confiar realmente en su capacidad de pensar y de aprender por sí mismos. Si esta precondición existe, los siguientes aspectos son posibles y tienden a ser implementados. 2. Los facilitadores comparten con los demás, estudiantes y posiblemente padres o miembros de la comunidad, la responsabilidad del proceso de aprendizaje. El grupo en cuestión es responsable de la planificación del programa, de la forma de administración y funcionamiento, de la financiación y de la elaboración de la política del centro. Una clase puede ser responsable de su propio programa, pero el grupo seguirá siéndolo de la política global. En cualquier caso, la responsabilidad se comparte. 3. Los facilitadores aportan recursos para el aprendizaje de sí mismos y de su experiencia, de libros u otros materiales, o de las experiencias de la comunidad. Se estimula a los estudiantes para que aporten recursos sobre los que tengan conocimientos o en los que tengan experiencia, y los facilitadores mantienen las puertas abiertas a recursos externos a la experiencia del grupo. 4. Los estudiantes desarrollan sus propios programas de aprendizaje individualmente o en colaboración con otros. Explorando sus propios intereses, ante tanta riqueza de recursos, cada uno elige la dirección de su propio aprendizaje y se hace responsable de las consecuencias de su elección. 5. Se provee un ambiente de facilitación del aprendizaje. En las reuniones de una clase determinada o de la escuela en su conjunto, se evidencia un ambiente de autenticidad, cariño, comprensión y ganas de escuchar. Este clima puede emanar inicialmente de la persona a quien se percibe como líder. Con el progreso del aprendizaje, cada vez son los estudiantes quienes con mayor frecuencia se lo suministran el uno al otro.
El aprendizaje mutuo pasa a ser tan importante como el de los libros, de las películas o de las experiencias de la comunidad. 6. El foco primordial del centro consiste en nutrir constantemente el proceso de aprendizaje. El contenido del aprendizaje, aunque significativo, ocupa un segundo lugar. De ese modo, un curso se da satisfactoriamente por terminado, no cuando los estudiantes, entre comillas, han aprendido todo lo que debían saber, sino cuando han realizado un progreso significativo aprendiendo cómo aprender lo que desean saber. 7. La disciplina necesaria para alcanzar los objetivos de los estudiantes es la autodisciplina, reconocida y aceptada por ellos mismos como responsabilidad propia. La autodisciplina sustituye a la disciplina externa. 8. La evaluación de la extensión o significado del aprendizaje de cada estudiante la realiza primordialmente el propio estudiante, si bien las autoevaluaciones pueden ser influidas y enriquecidas por las reacciones afectuosas de los demás miembros del grupo y del facilitador. 9. En este ambiente de promoción del crecimiento, el aprendizaje tiende a ser más profundo, avanza con mayor rapidez y penetra en mayor grado en la vida y en la conducta de los estudiantes que lo que se aprende en las aulas tradicionales. Esto ocurre debido a que la dirección es autoelegida, el aprendizaje autoiniciado y las personas invierten la totalidad de sí mismas en el proceso con sus sentimientos y sus pasiones, además de su intelecto. Entre paréntesis, más adelante en este capítulo describiré cierta investigación que sustenta esta afirmación. Título: La política de una educación personalizada. Puede que la mejor forma de considerar las implicaciones políticas de dicho enfoque consista en recurrir a la definición ofrecida al principio de este capítulo e intentar aplicarla aquí. ¿Quién tiene el poder y el control esenciales? Está claro que es el estudiante o los estudiantes como grupo, incluido el facilitador estudiante. ¿Quién intenta controlar a quién? Los estudiantes siguen un proceso de control creciente sobre el curso de sus propios aprendizajes y de sus propias vidas. El facilitador cede el control sobre los demás, reteniendo tan solo el de sí mismo. ¿Qué estrategia se usa con relación al poder? A mi entender son dos. El facilitador provee un ambiente psicológico en el que el estudiante puede hacerse con un control responsable. El facilitador contribuye también a soslayar los objetivos estáticos o de contenido, procurando que se enfoque el proceso, la experimentación del camino en el que se aprende. ¿Dónde radica el poder de decisión? En manos del individuo o individuos que se verán afectados por dicha decisión. Según el caso, la elección será del propio individuo, de los estudiantes y facilitadores en conjunto, o podrá involucrar administradores, padres, miembros del gobierno local o miembros de la comunidad. La decisión sobre qué aprender en un curso determinado
dependerá exclusivamente del estudiante y del facilitador. La construcción de un nuevo edificio afecta a un grupo mucho más amplio y debe tratarse en consecuencia. ¿Quién regula la modalidad del sentimiento, el pensamiento, la conducta y los valores? Evidentemente, cada individuo. Es obvio que la persona que crece y aprende constituye la poderosa fuerza política de dicha educación. El estudiante es el centro. Este proceso de aprendizaje representa una inversión revolucionaria de la política educativa tradicional. Título: ¿por qué cambian los educadores su política? ¿Cuál es la causa de que los educadores se acerquen a la facilitación, alejándose de la educación convencional y se aproximen a un tipo de aprendizaje personalizado? En primer lugar, me gustaría citar mi propia experiencia. En mi trabajo como orientador y como psicoterapeuta, descubrí que era cada vez más gratificante confiar en la capacidad del cliente de avanzar hacia la autocomprensión que le permite dar pasos constructivos encaminados a resolver sus problemas. Esto ocurría cuando lograba crear un ambiente de facilitación en el que yo me proyectaba con afecto y autenticidad. Si lo lograba con los clientes, ¿qué me impediría crear un ambiente semejante con estudiantes y estimular un proceso de aprendizaje autodirigido? La cuestión me preocupaba cada vez más. Y un día en la Universidad de Chicago decidí ponerlo a prueba. Tuve que superar una enorme resistencia y hostilidad por parte de los estudiantes, mucho mayor a la de los clientes. Los siguientes fueron algunos de los comentarios típicos. Abre comillas: he pagado mucho dinero para asistir a estas conferencias y exijo que me enseñe. O, cierra comillas, o, abre comillas, no sé lo que debo aprender, usted es el experto, cierra comillas. Parte de esta resistencia se debía a que, a lo largo de muchos años, aquellos estudiantes habían sido dependientes. Otra parte, a mi entender, al hecho de que probablemente transferí toda la responsabilidad a la clase en lugar de compartirla entre todos. No cabe duda de que cometí muchos errores. En algunos momentos dudé del juicio de lo que me proponía, pero a pesar de mi torpeza, los resultados fueron asombrosos. Los estudiantes trabajaron más que de costumbre, leyeron con mayor profundidad, se expresaron de una manera más responsable, aprendieron más y pensaron con mayor creatividad que en cualquier clase anterior. Por consiguiente, decidí perseverar y mejoré gradualmente como facilitador de aprendizaje. Descubrí que no podía dar vuelta atrás. En este enfoque me alentó muchísimo la experiencia de otros. Fui recibiendo cada vez más cartas de profesores que habían cambiado su enfoque, decidiéndose por la dirección personalizada en lugar del sistema tradicional. La experiencia representaba una gran amenaza para los maestros que hasta entonces habían trabajado según los métodos convencionales o para los que estaban sometidos a una administración rigurosa. Sin embargo, descubrían que era tan gratificante depositar su confianza en los estudiantes que la satisfacción compensaba sobradamente el temible abandono del control y de su autoridad. Al experimentar
tanto por mi parte como por la de un creciente número de educadores, la satisfacción que produce la educación personalizada, repito esto, al experimentar, tanto por mi parte como por... Repito otra vez, al experimentar, tanto por mi parte como por la de un creciente número de educadores, la satisfacción que produce la educación personalizada, este pequeño grupo de pedagogos pioneros ha llegado a convertirse en una pauta altamente significativa en el proceso de aprendizaje actual. En este sentido, me gustaría mencionar algo sobre lo que personalmente he aprendido. Título: La amenaza. Me he dado cuenta gradualmente de la terrible amenaza política que supone el enfoque personalizado. El profesor tiene que enfrentarse a los temibles aspectos de la transferencia del poder y del control al grupo de estudiantes en su conjunto, incluido el propio ex profesor, convertido ahora en estudiante facilitador. Desprenderse del poder es algo sumamente temible para algunos, y un solo profesor que haya adoptado el enfoque personalizado supone una amenaza para todos los demás profesores de su escuela. Conozco el caso de una profesora, excelente facilitadora del aprendizaje, considerada por sus estudiantes como una de las mejores en la facultad. Acabaron por despedirla por negarse repetida y rotundamente a calificar según el sistema de puntuación. Es decir, no quiso comprometerse con antelación a suspender a cierto porcentaje de estudiantes, fuera cual fuese la calidad de su labor. Insisto, suspender es aplazar. No quiso comprometerse con antelación a aplazar a cierto porcentaje de estudiantes, fuera cual fuese la calidad de su labor. Esto se tomó como prueba de que no creía en los niveles, ya que en la lógica de la educación convencional, mantener ciertos niveles en la práctica significa suspender a un buen número de estudiantes. En realidad, lo que también afirmaba era que, abre comillas, se negaba a utilizar el sistema de calificaciones como instrumento de castigo, cierra comillas. Por consiguiente, no solo despreciaba los niveles, sino el poder punitivo del profesorado. Tan incómodos se sentían ante su amenaza que tuvieron que despedirla, aunque se avergonzaron de hacerlo. Este no es ni mucho menos un caso aislado y demuestra cómo un solo individuo puede amenazar a todo un claustro. Algo que he aprendido tanto de mi experiencia como de la de los demás es que he de estar plenamente dispuesto a arriesgarme antes de dar el primer paso encaminado a ceder mi control. Lo más sensato es avanzar gradualmente, paso a paso, en lugar de desprenderse del poder, asustarse e intentar recuperarlo. Eso es lo peor que puede ocurrir. Un segundo aspecto es que tanto miedo tienen los estudiantes a aceptar el control responsable de sí mismos como el instructor a brindarles la oportunidad de que lo hagan. Muchos alumnos que piden a gritos mayor libertad quedan completa y confusamente paralizados cuando se les otorga libertad responsable. No están preparados para elegir, para cometer errores y vivir con sus consecuencias,
para soportar el caos de la incertidumbre mientras intentan seleccionar las direcciones en las que desean avanzar. Necesitan el compañerismo comprensivo del facilitador en su búsqueda de nuevos caminos. Necesitan un clima de apoyo que les permita fracasar y seguir aceptándose a sí mismos y triunfar sin sentirse competitivos. Los administradores también necesitan nuestra comprensión. En una cultura en la que el control solo se entiende de arriba hacia abajo, temen que se les considere débiles si confían el poder de decisión en manos de los maestros, estudiantes y padres. Sin embargo, esto se puede hacer de un modo emocionante y gratificante, como lo demuestran las experiencias de algunas escuelas y sistemas de educación. Por consiguiente, en resumen, debemos reconocer que transformar la educación para que ésta sea personalizada y realmente humanista supone una revolución a gran escala. No basta con ligeras alteraciones del sistema convencional. Supone un cambio radical de la política educativa. Ese ruido que quizá hayas escuchado es la hoja del libro que pegó contra el micrófono. Retomo un poquito. No basta con ligeras alteraciones del sistema convencional. A ver. No basta con ligeras alteraciones del sistema convencional. Supone un cambio radical de la política educativa. Debemos reconocerlo. Me gusta considerarme a mí mismo como un tranquilo revolucionario. Esta es también la situación de muchos otros profesores. Debemos enfrentarnos a las sobrias responsabilidades de esta nueva política mientras, con valor y mucho trabajo, avanzamos hacia nuestra gratificante visión revolucionaria. Trabajamos para la democratización de la educación partiendo claramente de la base. Merece nuestros mejores esfuerzos. Título: Cuestiones personales. El hecho de haber cruzado la línea divisoria, el que ya no baste simplemente oponerse, trae consigo nuevas perplejidades personales para el educador. Plantea nuevos problemas de política interpersonal en la educación. Los profesores o administradores que avanzan hacia una educación humanista innovadora se formulan a sí mismos una serie de difíciles preguntas. ¿Hasta qué punto, en lo más profundo de mis sentimientos, confío en que los estudiantes, en un ambiente de facilitación, sean capaces de autodirigirse? ¿Cómo resuelvo mi frecuente ambivalencia a este respecto? ¿Dónde hallo mi gratificación? ¿Necesito una gran cantidad de satisfacción directa para contentar a mi hambriento ego? ¿O se sentirá mi ego lo suficientemente gratificado facilitando el desarrollo de los demás? ¿Cómo evito convertirme en un verdadero creyente del humanismo educativo rígido y dogmático? El verdadero creyente intolerante es una amenaza en cualquier campo, y sin embargo sospecho que en el fondo todos tenemos vestigios de dicha actitud. ¿Creo hallarme definitivamente en posesión del mejor camino educativo?
De ser así, ¿cómo puedo avanzar más allá? ¿Cómo puedo mantener mi integridad y al mismo tiempo ocupar un cargo en un sistema opuesto filosóficamente a lo que hago? Este es un problema terriblemente difícil, al que sospecho nos enfrentamos la mayoría de nosotros. No puedo responder a estas preguntas. Cada educador debe hallar sus propias respuestas de un modo individual y personal. Título: ¿hay pruebas? He hablado de la superioridad del enfoque personalizado en la educación y para el lector debe estar perfectamente claro que se trata de mi parcialidad. ¿Existen pruebas que apoyen esta declaración y esta actitud? La respuesta es afirmativa. Hay en realidad un conjunto muy sólido de pruebas. Los estudios de investigación de David Aspey y sus colaboradores en el National Consortium of Humanizing Education apenas comienzan a ser conocidos, pero a mi entender son de enorme importancia. A lo largo de varios años, Aspey ha dirigido una serie de estudios de investigación encaminados a descubrir si las características humanas personalizadas en el aula producen efectos conmensurables y, de ser así, identificar dichos efectos. Junto con su principal colaboradora, Flora Roebuck, ha escrito un informe general de sus descubrimientos y con otros colaboradores una serie de informes técnicos de sus estudios. Como punto de partida, Aspey tomó la hipótesis básica que habíamos formulado en la terapia centrada en el cliente, modificando ligeramente la definición de los términos para adaptarlos mejor al ambiente escolar. La proyección de uno mismo con comprensión contemplativa, se definió como el intento del profesor de comprender el significado personal de la experiencia escolar para cada estudiante. La consideración positiva, PR, se definió como los diversos medios por los que el profesor manifiesta su respeto para con el estudiante como personal. El significado de congruencia, C, no tuvo que modificarse. Indica el punto hasta el cual el profesor es sincero en su relación con los estudiantes. El método utilizado consistió, en primer lugar, en grabar varias horas de clase. Se elaboraron escalas de evaluación de bajo a alto para medir el grado de cada una de las actitudes mencionadas según lo reflejara la conducta del profesor. Basando las medidas en dichas escalas, se obtiene el nivel imparcial de las, entre comillas, condiciones de facilitación exhibidas por cada maestro. A continuación, se comparan dichas evaluaciones con los resultados de los estudiantes en pruebas de perfeccionamiento, capacidad de resolución de problemas, días de ausencia y muchas otras variables. Establecida la metodología, los investigadores la aplicaron a una escala sin precedentes. Su informe final indica que grabaron y evaluaron casi un total de 3.700 horas de clase
con 550 profesores de enseñanza primaria y secundaria. Los estudios se realizaron en varios lugares de Estados Unidos y en el extranjero. Incluyeron profesores y estudiantes negros, blancos e hispano-norteamericanos. Jamás se ha realizado otro estudio de extensión comparable. He aquí mi resumen de las conclusiones de dicho estudio. 1. Existe una correlación clara entre las condiciones de facilitación procuradas por el profesor y el nivel académico alcanzado por los estudiantes. Este resultado ha sido confirmado en repetidas ocasiones. Los estudiantes con un profesor de alto nivel en la escala de condiciones de facilitación tienden a mostrar el mayor progreso en su aprendizaje. Un descubrimiento serenador fue el de que los estudiantes con maestros de bajo nivel pueden sufrir un retraso en su proceso de aprendizaje a causa de las deficiencias de su profesor. 2. La situación más propicia para el aprendizaje es aquella en que el profesor con un alto nivel de actitudes de facilitación cuenta con el apoyo y la colaboración de sus superiores de igual alto nivel. En estas condiciones, los estudiantes muestran un enorme progreso, no solo en sus asignaturas, sino en otras áreas importantes. Aumenta su capacidad de uso de sus procesos cognitivos más elevados, tales como los de resolver problemas. Abre paréntesis. Esto es particularmente notable en los casos en que el profesor muestra un alto grado de consideración y respeto positivos. Para la solución creativa de problemas, evidentemente, es necesario que exista un ambiente nutriente. Cierra paréntesis. Tienen más conceptos positivos de sí mismos que los estudiantes de otros grupos. Muestran mayor iniciativa en la clase. Tienen menos problemas de disciplina. Se ausentan de la escuela con menor frecuencia. En un interesante estudio, demostraron incluso que su coeficiente intelectual era superior. 25 estudiantes negros avanzados con profesores de alto nivel y otros 25 con profesores de bajo nivel fueron sometidos a pruebas de inteligencia con un intervalo de 9 meses. Los resultados del primer grupo fueron 85 y 94 respectivamente. Los del segundo, 84, es decir, no hubo cambio alguno. 3. Los profesores pueden mejorar sus condiciones de facilitación en tan solo 15 horas de preparación intensiva cuidadosamente planificada, con aprendizajes cognitivos y experienciales, ambos inclusive. Considerando la demostrada influencia de estas condiciones actitudinales, es importantísimo saber que pueden incrementarse. 4. Es significativo para todas las áreas de la educación el hecho de que los profesores solo mejoran en dichas actitudes cuando sus instructores exhiben un alto nivel de condiciones de facilitación. En otras palabras, esto significa que dichas actitudes se, entre comillas, contagian experiencialmente de otra persona, no se aprenden simplemente por vía intelectual. 5. Los profesores que exhiben altos niveles de condiciones de facilitación suelen estar dotados de otras características. Tienen más conceptos positivos de sí mismos que los profesores de bajo nivel. Son más abiertos con sus estudiantes.
corresponden en mayor grado a los sentimientos de sus estudiantes. Son más pródigos con los elogios. Están más atentos a las ideas de sus estudiantes. Dan menos conferencias. 6. Ni el emplazamiento geográfico de las clases, ni la raza del profesor, ni la composición racial del grupo de estudiantes alteraron estos estudios. Tanto si hablamos de profesores negros, blancos o hispanos, como de la misma variedad de estudiantes, y tanto si las clases están en el norte como en el sur, en las Islas Vírgenes, en Inglaterra, Canadá o Israel, los resultados son esencialmente los mismos. Aspie y Roebuck, después de analizar una enorme cantidad de datos, concluyen lo siguiente. En general, los resultados finales confirman los originales, si bien considerablemente perfilados, es decir, las medidas condicionales E, C, PR siguen guardando una relación positiva y significativa con el crecimiento positivo del estudiante. Además, guardan una relación negativa y significativa con el deterioro de factores tales como los problemas de disciplina y las actitudes negativas en la escuela. Para mí, estos estudios son suficiente prueba de que cuanto más personalizado sea el ambiente psicológico de la clase, a mayor estímulo se ve sometido el aprendizaje vital y creativo. Tan válida es esta afirmación para la escuela primaria como para la secundaria. Todavía no se ha investigado en las universidades, pero no hay razón para suponer que los resultados serían muy diferentes. Creo, por consiguiente, que ha quedado perfectamente claro en lo antedicho que la educación personalizada puede ser definida y que es eficaz. Título: un posible énfasis en la investigación. No voy a ser tan audaz como para pretender pronosticar el futuro de esta nueva forma de aprendizaje, excepto para anticipar que será probablemente polifacética, emocionante, polémica y revolucionaria en sus inferencias. Sin embargo, tengo la esperanza de que se cumplan dos condiciones en el futuro. La primera está relacionada con la investigación necesaria para adquirir más conocimiento sobre el significado de este nuevo medio de aprendizaje. Estoy convencido de que se cometerá un error si se cifra su importancia primordial en la evaluación de los resultados del aprendizaje experiencial autodirigido. Mi criterio se basa en nuestra propia experiencia en la investigación en psicoterapia. Los terapeutas personalizados nos vimos presionados, al igual que hoy en día los pedagogos innovadores, a demostrar que nuestro enfoque terapéutico era eficaz. Realizamos estudios cada vez más sofisticados, encaminados a evaluar los resultados. Sin embargo, cuando este era el único propósito de la investigación, a pesar de que las pruebas de su eficacia eran positivas, los resultados eran decepcionantes. Descubrimos, como cualquier pronóstico podía haberlo indicado, que unos clientes tenían más éxito que otros y que unos terapeutas eran más eficaces que otros. Pero los estudios de evaluaciones no inducen al progreso, no nos ayudan a avanzar. Prácticamente no nos facilitan pista alguna en cuanto a los elementos que debemos conocer para mejorar la terapia o comprender su proceso.
Solo cuando desarrollamos una hipótesis del género de, entre comillas, sí, entonces, pudimos comenzar a discernir que si ciertos elementos estaban presentes en la relación, entonces tuvieron lugar ciertos cambios constructivos. Ante la presencia de otros elementos, los cambios pueden haber conducido a un deterioro o desintegración de la conducta. Esta ha sido una de las razones por las que he descrito la investigación de Aspy tan extensamente. Personalmente, espero que la investigación prosiga en un sentido amplio en esta dirección, partiendo de una teoría cuidadosamente elaborada, basada en el sí entonces. Aspy investigó las relaciones entre los elementos actitudinales precedentes y una amplia gama de variables resultantes. De este modo, sus resultados le permitieron identificar los elementos cuyo efecto en el aprendizaje era positivo y aquellos cuya influencia era negativa. Por consiguiente, el resultado final no consistió en una mera evaluación del aprendizaje, sino que permitió identificar los aspectos específicos sobre los que convendría hacer hincapié en la formación del profesorado. Además, logró demostrar que los profesores con una preparación adecuada pueden mejorar en dichos aspectos específicos. Por tanto, espero que el énfasis de la investigación en la educación innovadora sea secundario en cuanto a la evaluación y primordial en cuanto a la hipótesis de base teórica, que nos facilitan una comprensión más profunda de las condiciones precedentes relacionadas con la eficacia o ineficacia de dicha educación. Título: La exploración del espacio interno. Hasta este punto, con o sin razón, me he sentido perfectamente seguro de lo que decía. Ahora, con cierta inseguridad, expresaré la segunda condición sobre la que albergo esperanzas, no muy claramente formulada en mi mente y todavía poco definida en su presentación. Creo que la nueva gran frontera del aprendizaje, el área en la que exploraremos nuevas y emocionantes posibilidades, es la región que los sobrios investigadores prácticamente no mencionan. Se trata del área de lo intuitivo, lo psíquico, el vasto espacio interno que asoma ante nosotros. Espero que la educación innovadora avance hacia el aprendizaje de ese reino primario de lo no cognoscitivo, el área que actualmente parece ilógica e irracional. Existe una creciente acumulación de pruebas, difícil de ignorar, que muestran la capacidad y potencial de la psique como prácticamente ilimitados y que no tienen lugar en el campo de la ciencia, tal como lo hemos conocido hasta estos momentos. Parecería evidente, por ejemplo, que un individuo flotando en un tanque de agua caliente, sin recibir prácticamente estímulo alguno de orden visual, auditivo, de tacto, sabor u olfato, no experimentara absolutamente nada. Pero, ¿es eso lo que ocurre? Dicho individuo es objeto de un fastuoso bombardeo de imágenes visuales, alucinaciones, sonidos imaginarios, así como una gran variedad de experiencias con frecuencia aterradoras,
procedentes de fuentes desconocidas de la estimulación interna. ¿Qué significa esto? Al parecer, nuestro mundo interno está permanentemente ocupado en actividades que desconocemos por completo, a no ser que nos aislemos de los estímulos externos. Otra cuestión, otro posible aspecto digno de exploración sería el siguiente. ¿Es posible que todo el cuerpo, el organismo entero, aprenda algo que la mente no sabe o que solo aprenderá más adelante? ¿Cómo se explican los acreditados informes de comunicación telepática entre los Masái en África, así como entre otras tribus denominadas primitivas? ¿Podría haber olvidado la cultura occidental algo que ellos saben? ¿Podemos saber, como parecen haberlo sabido ellos, cuándo estamos sintonizados con el pulso de la Tierra? En la clásica obra de Water, 1942, The Man Who Killed the Deer, se nos ofrece un apasionante relato ficticio, pero basado en la vida real, de dichas habilidades. A mi entender, debemos aprender más sobre nuestras habilidades intuitivas, la capacidad sensorial de nuestro organismo en su conjunto. Un amigo mío está preparando un libro sobre sueños psíquicos de los que ha recopilado una gran cantidad. Se define un, entre comillas, sueño psíquico como aquel sobre un hecho real que tiene lugar lejos del soñador y acerca del cual éste no tenía información previa, o aquel dotado de precognición en el que se pronostica un hecho que realmente ocurre. Por ejemplo, una conocida mía tuvo un sueño o una visión sobre un pariente suyo que estaba a punto de fallecer en un hospital extranjero. Con una llamada telefónica se confirmó que era cierto. El sueño se ajustaba a la realidad. Otra persona que conozco recibió un mensaje a través de un tablero espiritista que predecía una, entre comillas, muerte inminente. Para la persona en cuestión, el mensaje era ambiguo, pero había pronosticado la fecha exacta del supuesto fallecimiento. En el plazo de 2 días de la fecha indicada, su hermano murió en un accidente de tránsito. Creo que mucha gente experimenta dichos sueños o precogniciones, pero que sistemáticamente los hemos descartado de nuestro consciente. Sin embargo, si poseemos, aunque no sea necesariamente el caso de todo el mundo, habilidades y capacidades poco comprendidas, este debería ser un campo importante de estudio. No voy a insistir sobre este tema. Solo deseo constatar que el conjunto del mundo intuitivo y psíquico está abierto a la reflexión y a la investigación concienzuda. 2 ejemplos los constituyen el erudito informe sobre la intuición de Francis Clark, de 1973, y la meticulosa investigación del Dr. Groff, de 1975, sobre la intriga y el reto que suponen las experiencias internas de individuos bajo el efecto de LSD. Hay infinidad de razones para creer que las experiencias internas de los individuos constituyen un área de exploración tan vasta y misteriosa como las increíbles galaxias
y los, entre comillas, agujeros negros del espacio exterior. Solo espero que los educadores y estudiosos innovadores tengan el valor, la creatividad y la aptitud de introducirse en el espacio interno y ampliar su conocimiento. Título: Conclusión. He intentado hacer un rápido inventario de los nuevos temas que se abren y se abrirán ante una educación humana e innovadora al convertirse ésta cada vez más en una fuerza social de primer orden. He definido este nuevo enfoque del aprendizaje personalizado en la forma en que lo percibo, contrastándolo con el enfoque tradicional. He esbozado algunos de los retos que el crecimiento de la educación innovadora supone para el educador. La amenaza política que este nuevo desarrollo supone para las instituciones es algo de lo que no se suele hablar. Aquí he hecho hincapié en la enorme amenaza de la educación innovadora para el poder establecido. Del campo de la investigación he presentado algunos descubrimientos recientes y casi desconocidos, con el deseo y la esperanza de que la investigación que prosiga no se limite a estudios de evaluación, sino que busque diligentemente las relaciones del género sí, entonces. Finalmente, he especulado con la posibilidad de que la próxima frontera del conocimiento esté relacionada con las capacidades menos apreciadas en la cultura occidental, nuestros poderes intuitivos y psíquicos.